muy buenas a toda la gente que se baña a jicarazos. ¿Cómo nos encontramos? El día de hoy vengo con otro iceberg, en esta ocasión sobre un tema muy interesante. El iceberg de la mitología nórdica. Qué aburrido, nos vale verga la mitología nórdica, ni quien la pele. Mejor habla de la mitología griega o egipcia. Ah, cómo jodes, gato. Ni siquiera ha empezado el vídeo y ya estás criticando. Primero escucha y aprende y después abres tu bocota, tremendo ignorante. Bueno, antes de empezar el vídeo, como ya es costumbre, vamos a definir algunos conceptos básicos para entrar en contexto y entender mejor de lo que hablaremos. Tú y tu puto relleno, cabrón, ya empieza el iceberg que me estoy quedando dormido. Pues por eso eres un ignorante, porque nunca te quieres cultivar y solo buscas cómo joder. Mejor cállate y déjame hablar o esta noche duermes en la azotea. No, por favor, en la azotea no, que ahí espantan y hace frío. Prometo callarme. Más te vale. Bueno, como decía, vamos a definir lo que es la mitología. La mitología se define como un conjunto de relatos que están relativamente cohesionados o adheridos, los cuales narran historias que tienen como fin explicar algo que no tiene, valga la redundancia, explicación alguna. Por ejemplo, el origen del universo, del mundo, algún fenómeno climatológico o sucesos como el origen de alguna ciudad, pueblo, tradición, o emblema. Los mitos se caracterizan por ser transmitidos de boca en boca a través de las generaciones y son parte fundamental de cualquier cultura o religión. Bien, vamos ahora a definir lo que son los pueblos nórdicos. Se trata de un conjunto de pueblos que habitan la región que conocemos como Escandinavia, quienes son descendientes de tribus germánicas que se asentaron en el norte de Europa, según algunas fuentes, desde aproximadamente el 3000 a.C. Los actuales pueblos nórdicos son descendientes de los que popularmente conocemos como vikingos, quienes hablaban una lengua germánica conocida como nórdico antiguo, idioma del cual provienen las actuales lenguas nórdicas: el islandés, el feroés, el sueco, el noruego y el danés. Así que, en resumen, las personas que habitan los países de Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y la provincia de las Islas Feroe, son descendientes de los antiguos vikingos. Este grupo de personas era conocido por sus diversas travesías por los mares, habilidades en el combate, y por supuesto, su muy interesante mitología. Por eso, el día de hoy, vengo a presentar el iceberg de la mitología nórdica. Sin más que decir, empecemos. La palabra nórdico proviene de la palabra norden del danés, sueco y noruego, que significa las tierras del norte. Los vikingos son un antiguo pueblo originario del norte de Europa, caracterizado por su naturaleza violenta, talento para la navegación, el comercio, por haber practicado la piratería y por haber explorado gran parte de Europa, así como llegar al norte de África, Oriente Medio e incluso América. Así es, como lo escuchaste, los primeros europeos en pisar el continente americano no fueron Cristóbal Colón y su tripulación, sino Leif Erikson y demás vikingos que lo acompañaban alrededor del año 1000 después de Cristo, quienes llegaron a Vinland, hoy Newfoundland, provincia que se encuentra actualmente en Canadá. Además, la influencia de los vikingos se ve en más países además de los países nórdicos. Por ejemplo, los vikingos fueron muy influyentes e importantes para sentar las bases de la cultura y pueblos inglés y francés, además de haber sido un pilar importante en el origen del pueblo rus, pueblo del cual descienden los actuales rusos, ucranianos y bielorrusos. Se les conoce también por hablar el ya antes mencionado nórdico antiguo y por haber practicado su propia religión, al menos hasta que adoptaron el cristianismo. Curiosamente, el estereotipo que tenemos de ellos, siendo guerreros que utilizaban cascos con cuernos, no es más que un mito. Loki es uno de los principales dioses nórdicos. Es el dios de las travesuras y los trucos, y entre sus poderes se encuentran la habilidad de cambiar su forma y sexo, engañar, causar ilusiones en otros y en general todo tipo de trucos mentales para manipular a los demás. Es caracterizado también por su comportamiento tan particular y ambiguo, pues no es un ser del todo malvado, pero tampoco es precisamente un héroe. Su personalidad tan peculiar muestra la delgada línea entre el bien y el mal y la ambigüedad de la moral. El Valhalla es el paraíso de los guerreros, descrito como un pasillo majestuoso lleno de lujos. Ahí es donde los guerreros caídos en combate van después de morir, donde acompañarán a Odín y se dedicarán a luchar junto a él hasta que llegue el Ragnarok. Todo esto para demostrar que no había nada más honorable para un guerrero que luchar, incluso si eso significaba perder la vida en combate.
Esto explicaría la naturaleza violenta de los vikingos, pues sus creencias los hacían pensar que si luchaban con todo lo que tenían, lograrían entrar al Valhalla. Thor es uno de los dioses principales y más importantes de la mitología nórdica. Es el dios del trueno y la fuerza y cumple con diversos papeles tales como traer buen clima y cosechas, proteger al pueblo, impartir justicia, acompañar en viajes y batallas, entre otros. Los Jötun son criaturas que forman parte no solo de la mitología nórdica, sino de la mitología de los pueblos germánicos en general hasta antes de la adopción del cristianismo. Se les describe como seres con fuerza sobrehumana que se oponían a los dioses y habitaban en las fronteras del mundo de los humanos y dioses. Las leyendas nórdicas antiguas mencionan que ellos, al ser derrotados por los dioses, juraron tomar venganza contra ellos en el Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica. Aunque esto, en teoría los convierte automáticamente en seres malvados, lo cierto es que muchos de ellos son conocidos por su gran sabiduría e incluso haber ayudado a los dioses como es el caso de Odín. Además, muchos dioses se casaron y tuvieron hijos con Jötun, por lo que podemos concluir que más que malvados, simplemente son seres incomprendidos. Contrario a los Jötun, los trolls son criaturas de una naturaleza malvada, pues se dedican a actividades como el robo de bienes materiales, así como el secuestro de personas, incluyendo niños, para así cambiarlos por un niño troll. El origen de la palabra y su significado es incierto, aunque generalmente se le relaciona con lo sobrenatural y mágico, en el sentido maligno de esto. Por lo que podemos más o menos deducir que un troll es un ser sobrenatural malvado. El Mjolnir, la icónica arma utilizada por el dios del trueno, es un martillo que tiene un poder incalculable, capaz de golpear tan fuerte como el Thor quisiese, desde un pequeño toque hasta un impacto capaz de destruir montañas. Thor lo utiliza para luchar contra los Jötun y cualquiera que represente una amenaza para los dioses y el pueblo nórdico, además de que puede tener varias formas, por ejemplo, además de martillo, puede ser también un mazo, un hacha o un garrote, o simplemente encogerse para facilitar su transporte y volver a su forma de arma cuando se necesite en combate. Asgard es el mundo de la mitología nórdica en el que habitan los dioses. Ahí vive y gobierna Odín junto a su esposa Frigg. Se le describe como un mundo rodeado de una muralla incompleta. En Asgard es donde se encuentra el antes mencionado Valhalla. Como se mencionó antes, el dios del trueno en la mitología nórdica es Thor. Se le encuentran muchas similitudes con Zeus de la mitología griega, pues ambos son dioses del trueno, son los dioses principales de sus respectivas mitologías, y están a cargo de salvaguardar el bienestar de su pueblo. Odín es uno de los dioses más importantes y poderosos de la mitología nórdica, además de ser padre de Thor, también es conocido por la peculiaridad de solo tener un ojo. La leyenda cuenta que fue al pozo de Mimir, para así poder beber su agua, la cual otorga todo el conocimiento habido y por haber a quien la beba. Mimir, el gigante guardián, le negó el paso y le pidió que, en muestra de su compromiso con el conocimiento, sacrificara su ojo izquierdo, para así, darle acceso. Odín lo hizo, y bebió el agua, adquiriendo instantáneamente toda la sabiduría del mundo, pero ahora solo tenía un ojo. Esto tal vez hace referencia al uso de los antiguos símbolos vikingos por parte de la ideología nazi y demás grupos supremacistas blancos. Se cree que la motivación detrás de su uso es tanto el origen germánico de los pueblos nórdicos como la imagen popular que se tiene de los vikingos, como hombres masculinos, valientes, y listos para luchar contra sus enemigos a toda costa. El Ragnarok es el fin del mundo de la mitología nórdica. Es inevitable y todos los dioses saben que tendrán que luchar y morir en él. La leyenda cuenta que Odín junto a otros dioses y los Einherjar, guerreros muertos en combate que llegaron al Valhalla, lucharán contra los Sur, es decir los gigantes de fuego y demás Jötun liderados por Loki. En el Ragnarok, todos los dioses, humanos y Jötun morirán y el universo entero será destruido. El Midgard es la tierra en la que habita el hombre, es decir, nuestro mundo. Construido por Odín y sus hermanos Vili y Ve. El nombre Midgard se puede traducir como la Tierra del Medio, en referencia a que según la mitología nórdica, el mundo que habitamos los humanos se encuentra en el centro del mundo conocido. El Yggdrasil es el árbol que sostiene los 9 mundos existentes en la mitología nórdica. En su raíz se encuentra el pozo del conocimiento custodiado por Mimir. A los pies del árbol se encuentra Heimdall, el dios que protege el árbol de un dragón llamado Nidhugir, quien junto a varios gusanos busca corroer sus raíces y así tumbar el árbol, causando el Ragnarok.
Además, Heimdall no cumple con este trabajo solo, pues también están las Nornas, diosas que ayudan a Heimdall a proteger el árbol y regar sus raíces para evitar que se corroan. En la copa del árbol habita un águila sin nombre con un halcón entre sus ojos llamado Vedefulnir, y en el tronco y ramas se halla una ardilla llamada Ratatusk, el ya antes mencionado dragón y 4 ciervos de nombres Dain, Dvalin, Dunir y Durathror. Los enanos en la mitología nórdica son criaturas que están relacionadas con las piedras, lo subterráneo, la muerte, la magia y la tecnología, como lo sería la forja. Se les describe como seres de apariencia humanoide, de baja estatura, cabello negro, feos, con narices grandes y piel tan pálida que hasta parece que están muertos. Su piel pálida se debe a que no pueden tomar el sol, pues la luz solar es letal para ellos, convirtiéndolos en piedra al instante. A pesar de que son discriminados por los dioses debido a su aspecto, cuentan con extensa sabiduría y una destacable habilidad para forjar armas y accesorios, pues entre sus creaciones más célebres se encuentra el Mjolnir de Thor y la lanza de Odín. La mitología nórdica menciona la existencia de 9 mundos, cada uno habitado por una raza específica. Los 9 mundos, como se mencionó antes, se encuentran todos unidos al Yggdrasil. Aquí los mundos en orden ascendente. Helheim, el hogar de los muertos. Niflheim, el reino de la oscuridad y las tinieblas. Svartalfheim, también llamado Nidavellir, es el hogar de los elfos oscuros y los enanos. Muspelheim, el mundo del fuego. Jotunheim, hogar de los Yeter y los gigantes. Midgard, también llamado Manaheim, es el hogar de los seres humanos. Alfheim, hogar de los elfos de la luz. Vanaheim, hogar de los Vanir, dioses de la naturaleza y la fertilidad. Finalmente, Asgard, reino de los Aesir, los dioses de la sabiduría y la luz. Si bien esto no necesariamente tiene relación con la mitología nórdica, sí trata de un terrorífico caso que ocurrió durante la era de los vikingos. En septiembre del año 2008, en un condado al suroeste de Inglaterra, un grupo de arqueólogos estaba excavando para construir una carretera, la cual era parte de los preparativos para las Olimpiadas de Londres 2012. Para junio de 2009, dicho grupo había encontrado una fosa en la que se hallaban 54 esqueletos y 51 cráneos. Juzgando por la posición en la que se hallaban los esqueletos, se concluyó que simplemente fueron lanzados a la fosa, pero los cráneos se encontraban apilados en un lugar aparte. Se trataba de una fosa que existía desde la época romana. Estudios por un equipo forense mencionan que los huesos presentaban fracturas y lesiones que sugerían que estas personas murieron de maneras brutalmente violentas e involucraron el uso de armas grandes, pesadas y afiladas. Además, no se encontraron evidencias de heridas de batalla, por lo que se concluye que eran prisioneros de guerra. El hecho de que 51 de 54 esqueletos hubiesen sido enterrados con sus cuerpos lleva a la teoría de que las otras 3 víctimas eran miembros de alto rango y que por lo tanto sus cabezas hayan sido conservadas como amuletos de guerra. Estudios posteriores revelaron el origen nórdico de estos individuos, además de que es posible que hayan sido ejecutados entre el 970 y el año 1025 después de Cristo, lo que sugiere que esto ocurrió durante la invasión vikinga a Inglaterra. Sin duda, un hallazgo espeluznante que nos demuestra los horrores de la guerra. Los vikingos creían en la vida después de la muerte, y como mencioné al principio del vídeo, los guerreros que tuvieron una carrera honorable y morían en batalla, se iban al Valhalla, el paraíso de los guerreros, donde disfrutarían de banquetes y lucharían junto a Odín. Las mujeres y personas que murieran por otras causas que no involucraban batallas, se iban al Helheim, el cual era gobernado por Hela. El Helheim es algo así como el inframundo nórdico, un lugar sombrío en el que las almas vagan en la oscuridad. Oye, qué mala onda que las mujeres se fueran automáticamente al inframundo. Parece que ni siquiera tenían alguna chance de ir al paraíso. Estoy de acuerdo. Hel, también conocida como Hela, es la diosa encargada del Helheim, el reino de los muertos. Se le describe como una mujer hermosa por un lado de su cuerpo, pero por el otro era prácticamente un cadáver viviente, con un cuerpo en putrefacción que despedía un olor insoportable. Se describe que el camino hacia su morada, también llamada Helheim, es un camino tan largo que tomaría 9 días y 9 noches cruzarlo. Dicho camino es llamado Helway. La morada de Hel está rodeada de murallas y ríos sombríos, incluyendo un río infectado de veneno, barro y espadas.
Todo esto sin mencionar que el camino es horrible, en el que se tortura a los viajeros que quisiesen llegar a Helheim, se les colocan ligaduras indestructibles y está lleno de criaturas hostiles, como Garm, el perro mascota de Hel, descrito como un perro con el pecho ensangrentado. La mitología nórdica moderna es un término que hace referencia al folclore que se desarrolló en los países nórdicos posterior a la adopción del cristianismo. Debido a que la mitología nórdica tradicional se empezó a catalogar como paganismo, muchas criaturas como los enanos y los Jötnar empezaron a ser adjudicados hacia la maldad o lo negativo, a pesar de que en la mitología nórdica original estas criaturas no eran necesariamente malvadas. Ginnungagap es el enorme abismo que hay entre Niflheim, el reino de las tinieblas y la oscuridad, y Muspelheim, el reino del fuego. Descrito como un abismo tan profundo que el ojo de los mortales no puede ver el fondo de este. La leyenda cuenta que al principio de los tiempos, el reino de las tinieblas y el reino del fuego se encontraban en el ya mencionado abismo. El intenso frío del reino de las tinieblas contrastaba con el brutal calor del reino del fuego, lo cual hacía que la nieve se derritiera con el calor, formando así una sustancia llamada Eitro, dando nacimiento a Ymir, padre de todos los gigantes, es decir, los Jötnar. Heimdall es uno de los hijos de Odín y cumple con el importante trabajo de ser el guardián de Asgard. Entre sus habilidades se encuentra una vista aguda, un potente sentido de la audición y la capacidad de estar varios días sin dormir. Se dice que su oído es tan agudo que puede incluso escuchar a la hierba crecer, razón por la cual Odín lo puso como guardián del Bifrost, el puente arcoíris que conecta Asgard con Midgard, el mundo de los humanos. Cuenta además con un cuerno que le regaló su padre, el cual usará para anunciar el inicio de la batalla final entre dioses y los Jötnar en el Ragnarok, siendo el último dios en morir. Por último, se dice que Heimdall descendió a la tierra, donde engendró en 3 mujeres los 3 linajes en los que se dividiría la sociedad: príncipes, súbditos y siervos. El gusano de Midgard, también conocido por su nombre Jormungandr, es uno de los 3 hijos de Loki, junto a Hela y el lobo Fenrir. Se decía que alguna vez fue tan pequeño como un gusanito, pero que Odín vio en él maldad y lo arrojó al mar. Una vez ahí, creció tanto que podía rodear el mundo entero y hasta morderse la cola. Se dice que en el Ragnarok, este monstruo surgirá de los mares y luchará a muerte con Thor, en el cual será derrotada, pero eventualmente Thor, debido a las heridas y el veneno inyectado, morirá también después de dar 9 pasos lejos del cadáver de la serpiente. Hugin y Munin son 2 cuervos que trabajan para Odín y cumplen con la función de recorrer el mundo para recolectar información o noticias para Odín. Hugin es la representación del pensamiento y Munin de la memoria. Eran enviados al alba y regresaban al atardecer, una vez con Odín, se paraban en sus hombros y le susurraban al oído todas las actualizaciones que tenían. El neopaganismo en este contexto específico se refiere a las personas que practican las costumbres y creencias tradicionales de los antiguos vikingos en los actuales países nórdicos e incluso fuera de ellos, ya sea para preservar la cultura nórdica o por simple admiración a ella. Como se mencionó antes, Ymir nació debido al choque del intenso frío del reino de las tinieblas con el violento calor del mundo del fuego. Se le considera el primer gigante y ser, un gigante de hielo quien terminó muriendo en manos de los hermanos Odín, Bil y Ibe para crear el mundo. Esto no aplica para el español, pero sí en el inglés. Los nombres de 4 de los 7 días de la semana en inglés están basados en personajes de la mitología nórdica. El día martes en inglés se dice Tuesday, el cual proviene de Tyr, dios nórdico de la guerra. Miércoles en inglés, Wednesday, viene de Odín, dios de la magia, runas y la sabiduría. Jueves en inglés se dice Thursday, proveniente de Thor, dios del trueno y el relámpago. Finalmente viernes, Friday, viene de la diosa Frigg, diosa del amor y el corazón. Thor tenía 2 cabrones de mascota. Sí, el masculino de la cabra se dice cabrón XD. Bueno, como decía, estos 2 animales, de nombres tan Mjolnir y tan Grisnir, que jalaban el carro de Thor y además servían como alimento para él. Cada que Thor viajaba, mataba y se comía a sus mascotas, pero conservaba sus huesos para así revivirlos con el Mjolnir, dándole así una fuente ilimitada de comida. Existe un relato de uno de los viajes de Thor, él llegó a la casa de unos campesinos para poder dormir ahí. En compensación por dejarlo quedarse con ellos, Thor cocinó sus cabrones e invitó a la familia a cenar con él.
Al día siguiente, cuando Thor revivió a sus mascotas para poder partir, se dio cuenta que uno de ellos cojeaba, por lo que uno de los hijos de la familia terminó confesando que había roto uno de los huesos del animal. Al ver la ira del dios, la familia le ofreció a sus hijos para que sean sus sirvientes, de manera que esta pareja de hermanos terminó trabajando para él. Balder es uno de los hijos de Odín y era el dios de la paz, la luz y el perdón. Descrito como un dios siempre alegre y optimista, un día empezó a sufrir de pesadillas que profetizaban su muerte. Al contarles a sus padres Odín y Frigg sobre esto, ellos se asustaron mucho y su madre recorrió los 9 mundos con una lista de peligros que podrían matar a su hijo, haciéndoles jurar que no le harían daño. De esta forma, Balder se había hecho inmune a prácticamente todo, llegando al punto en que los dioses lo molestaban arrojándole objetos peligrosos, los cuales claramente no lo dañaban. Sin embargo, había un objeto en particular que no juró no hacerle daño a Balder. El muérdago, al no haber jurado y al no parecer peligroso, Frigg no lo obligó a jurar. Loki, en busca de venganza a los dioses por el trato que sus hijos recibían por parte de ellos, decidió matar a Balder. Sin poder saber cómo herir a Balder, se hizo pasar por una anciana y buscó convencer a Frigg para que hable y confiese cuál era ese material que podía dañar a Balder. Frigg finalmente confesó que su hijo era vulnerable al muérdago, de modo que Loki se dirigió al bosque, cogió una rama de muérdago, y fabricó un arma con este material. El arma que fabricó varía según la versión, algunos mencionan que fue una flecha, una lanza, un puñal, etc. Con un Balder más relajado y acostumbrado a su casi total inmunidad, decidió iniciar un juego en el que retaba a otros dioses a arrojarle armas para intentar herirlo. En eso, Loki aprovechó la ocasión y engañó al hermano ciego de Balder, Hugr, y le ayudó a disparar su arco cargado con la flecha de muérdago, acabando con la vida del dios. Ya sin el dios de la verdad, el perdón y la luz, los dioses anunciaron que el Ragnarok se acercaba. Odín, como no pudo tomar venganza en ese mismo sitio debido a que era sagrado, tuvo un hijo con una gigante. Este hijo de nombre Vari, quien se hizo adulto en un día, mató a Hugr y cobró la venganza. Es increíble cómo el verdadero autor de todo este crimen fue Loki y terminó saliendo completamente impune. Así es, gatito, no por nada se le conoce como el dios de las travesuras y el engaño. Yule era el nombre de una festividad que era parte de la cultura vikinga y demás culturas germánicas hasta antes de la llegada del cristianismo. Una vez llegado el cristianismo, para facilitar la conversión de los pueblos, se decidió aprovechar la cercanía de la fecha de Navidad con Yule para así interrelacionarlas. Yule originalmente conmemoraba el inicio del solsticio de invierno y su impacto en las cosechas, pero llegado el cristianismo, se le relacionó con Dios. Además, Yule estaba dedicada a la fertilidad, la familia, honrar a los ancestros, amigos y familiares fallecidos, así como promover una actitud de hospitalidad hacia los extranjeros. Como dato adicional, el más importante legado que ha dejado esta tradición, es el hecho de que en todas las lenguas germánicas nórdicas, Navidad se dice Yule, o algún derivado de esta palabra, fenómeno que nos demuestra cómo se utilizó esta tradición para fomentar la cristianización de estos pueblos, a través de la adaptación de una festividad. Tyr es el dios de la guerra y el orden, presente en toda la mitología germánica en general, aunque en el caso particular de la mitología nórdica, hay una leyenda sobre él. Cuenta el relato que el lobo Fenrir, cuando apenas era un cachorro, estaba creciendo muy rápidamente, cosa que inquietaba a los dioses debido a lo peligroso que podía ser, de manera que decidieron encadenarlo con unos grilletes indestructibles. Fenrir alegó que solo iba a permitir ser amarrado si uno de los dioses estaba dispuesto a poner su brazo en su boca como acto de fe. Claramente, los dioses no estaban dispuestos a confiar en semejante bestia, pero ahí es cuando entra Tyr, en su eterno compromiso con la justicia y la diplomacia, que decidió sacrificar su brazo. Finalmente, una vez encadenado, el lobo, al ver que efectivamente no iba a poder liberarse de las cadenas, se enfurece y le arranca la mano a Tyr. De esta forma, Tyr recibió el apodo de el dios manco, pero también fue un símbolo de sacrificio y negociación por el bien mayor. La mitología nórdica tiene también relaciones extrañas o que incluso podrían ser catalogadas como poco saludables. Como ejemplo, la relación de Loki y Sigyn. Loki es conocido como el dios de las travesuras y por tener un comportamiento impredecible y caótico, mientras que Sigyn es una mujer paciente y leal. Otra relación rara que vemos es la de Freyja, la diosa del amor y la belleza con el dios Oder, quien constantemente viaja por largos periodos, dejándola sola y triste, al punto en el que termina llorando lágrimas de oro. Esto hace referencia a que Thor como tal, no tiene una representación visual, por así decirlo, oficial.
Tradicionalmente es descrito como un hombre poderoso y fuerte, con una barba roja. Cualquier otra característica de Thor queda a la interpretación de cada persona. Yo aquí me pregunto, si no existe una representación oficial de Thor, eso en teoría significaría que no tenemos la representación oficial de ninguna criatura mitológica nórdica. Esa es una buena pregunta. Supongo que no sabemos como tal cómo lucen los dioses nórdicos, pero eso es parte de la mística de las mitologías. El Futhark, popularmente conocido como runas o runas nórdicas, es el nombre por el que se le conoce al alfabeto con el que los vikingos escribían el idioma nórdico antiguo, al menos hasta antes de la latinización, es decir, de la llegada del cristianismo y posterior adopción del alfabeto latino. En el año 1904, al sureste de Suecia, se encontró una estatuilla de aproximadamente 7 centímetros de altura. Representa, supuestamente, al dios Freyr, dios de los reyes, fertilidad, paz, prosperidad, buen clima y buenas cosechas. No se sabe su propósito. Arqueólogos teorizan que puede ser un simple juguete, otros mencionan que se trata de una flauta, e incluso algunos mencionan que es en realidad una figura de Thor, debido a la presencia de una barba en la estatua. En la cultura vikinga era común que hubieran estatuas representando a los dioses nórdicos para que las personas pudieran rezarles. Aquí destaca lo bonitas que son, además de que estaban hechas de diferentes materiales como la madera, piedra o bronce. Como tal, no hay información que dijera que el consumo de cerveza era practicado en algún ritual o práctica religiosa, aunque como dato curioso, existe un dios, el dios Aegir, quien además de ser el rey del mar, también se le acredita como dios de la cerveza y su elaboración. El fascismo esotérico, también conocido como nazismo esotérico, es un movimiento de ultraderecha surgido durante y después del régimen nazi en Alemania, que intentaba incluir argumentos mitológicos y teorías conspirativas para justificar la supuesta superioridad de la famosa raza aria. Como todos sabemos, la empresa de historietas Marvel hizo una saga enteramente basada en la antigua mitología nórdica, tomando personajes relevantes como Thor, Loki, Odín y Frigg. Pero eso, Marvel se inspiró en la mitología nórdica para crear a estos personajes e historias, y como era de esperarse, se tomaron algunas libertades ya sea para hacer las historias más apropiadas para el público general o simplemente para traer novedad. Mi recomendación es que si quieres aprender sobre la mitología nórdica, leas los relatos y textos originales nórdicos y no utilices las historias de Marvel como referencia. Es el nombre que tiene el arma principal de Odín, una lanza poderosa que tiene la capacidad de sacudir a cualquiera que fuese impactado por ella. Su nombre se traduce como la producción de un violento temblor o sacudida. Odín la obtuvo por parte de Loki, fue fabricada por los enanos y fue un obsequio dado como compensación por haber cortado el cabello de Sif, la esposa de Thor. Se dice que esta lanza era infalible y que jamás perdía señal. En la mitología nórdica hay una cabra que habita en el techo del palacio del Valhalla y en vez de producir leche, produce hidromiel, también conocido como aguamiel, una bebida alcohólica que surge por la mezcla de agua y miel y su posterior fermentación. Dicha bebida era consumida tanto por los dioses como los espíritus de los guerreros caídos. Tanto en la mitología nórdica como en la mitología griega existe una región que se sitúa al norte del mundo conocido, llamada Hiperbórea. Se dice que en esta región habita un pueblo bendecido, que estaba exento de enfermedades, guerras y el envejecimiento. En la mitología nórdica, el sol y la luna están representados por hermanos que viajan a través de los cielos. Se dice que el sol y la luna fueron creados por dos dioses hermanos. Sol, diosa guiadora del sol y Maní, dios guiador de la luna, ambos descritos como seres justos y hermosos. Se dice que los dioses crearon el sol con las partículas del reino del fuego, y lo mandaron al cielo a iluminar el mundo. Posteriormente, los dioses les encomendaron la tarea de guiarlos en sus órbitas. Ambos hermanos, además, están siendo constantemente perseguidos por dos lobos, hijos del lobo Fenrir, dando origen al día y la noche.
Además, dichos lobos eventualmente iban a alcanzar y devorarlos, siendo uno de los indicios de que el Ragnarok se acercaba, pues ya no habría luz que ilumine al mundo. Este término se traduce como el invierno poderoso, y se trata de un brutal invierno que duraría 3 años, que traería sufrimiento causado por fríos extremos, tormentas de nieve, guerras y la ausencia del verano. El Fimbulwinter es catalogado como el inicio del Ragnarok, es decir, el inicio del fin del mundo. Esto probablemente hace referencia a que Dinamarca fue el primer país nórdico en formarse, al menos como lo conocemos a día de hoy. Se considera al rey Gorm el Viejo como el primer rey de Dinamarca, sucedido por su hijo el rey Harald. Se dice que ambos monarcas tuvieron que enfrentarse a varias disputas y guerras para defender la soberanía de su pueblo, cosa que probablemente explica el porqué de este punto en el iceberg. Como dato adicional, el rey Harald era apodado Bluetooth. Justo de ahí viene el nombre de la función que utilizamos a diario en nuestros dispositivos electrónicos, pues Harald gobernó 2 reinos a la vez. El reino de Dinamarca y el reino de Noruega. Bueno, obviamente ni la mitología nórdica ni ninguna otra es real, pero con esto terminamos el iceberg. En fin, mi gente, quisiera desear a todos un muy feliz inicio de año. Sin duda que este 2024 para mí fue un año lleno de desafíos, pero al menos pude revivir el canal y volver a hacer contenido. Te deseo un año lleno de paz, logros y abundancia. No olvides suscribirte, comentar y compartir el video con tus amigos para que más gente lo pueda ver. Se nos viene un año de mucho contenido interesante, así que confiamos en que contamos con tu apoyo. Sin más que decir, nos despedimos Zelkemo. Y el gato. Se la lavan Papus y Mamus. Y feliz año nuevo.